Era una noche de noviembre particularmente fría en el rancho Los Álamos, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo en Durango, México. Roberto Mendoza, un granjero de 53 años que había heredado la propiedad de su padre, estaba terminando su cena solitaria cuando escuchó el primer ruido. Un golpe seco, seguido de un arrastrar, proveniente de la dirección del granero principal. Roberto dejó su tenedor sobre el plato, inclinando la cabeza para escuchar mejor. El viento de la montaña soplaba fuerte esa noche, haciendo crujir los árboles y silbar a través de las grietas de la vieja casa. Tal vez había sido solo eso, el viento moviendo algo que no había asegurado bien. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Esta vez más claro, más deliberado. No era el sonido casual del viento. Era algo más. Algo que se movía dentro del granero. A su lado, acostado en su tapete favorito junto a la estufa, Duque levantó la cabeza bruscamente. Duque era un pastor alemán de 5 años, leal hasta la médula, que había sido el compañero constante de Roberto desde que era un cachorro. Las orejas del perro se enderezaron, apuntando hacia la ventana que daba al patio donde se encontraba el granero. Un gruñido bajo emergió de la garganta de Duque, un sonido que Roberto rara vez escuchaba. Duque no era un perro nervioso. Había enfrentado coyotes, serpientes de cascabel, y ocasionalmente algún vagabundo que intentaba robar del rancho. Pero este gruñido era diferente. Había algo de miedo en él, mezclado con advertencia. Roberto se levantó lentamente de la mesa, caminando hacia la ventana. Corrió la cortina descolorida y miró hacia afuera. El patio estaba iluminado apenas por la luz amarillenta del foco sobre la puerta trasera de la casa. Más allá, el granero se alzaba como una sombra oscura contra el cielo nocturno. No podía ver movimiento alguno, pero definitivamente había escuchado algo. Duque estaba de pie ahora, todas sus fibras alertas, sus ojos fijos en la puerta que conducía al exterior. Roberto conocía a su perro lo suficientemente bien como para saber que no estaba imaginando cosas. Si Duque estaba preocupado, había razón para estarlo. El rancho Los Álamos no era grande, apenas 30 hectáreas dedicadas principalmente a cultivos de maíz y frijol, con un pequeño corral de gallinas y algunas cabras. El granero almacenaba herramientas, sacos de grano, y el viejo tractor que apenas funcionaba pero que Roberto no tenía corazón para deshacerse de él, ya que había sido de su padre. Durante el día, el lugar era ordinario, familiar. Pero de noche, especialmente en noches ventosas como esta, el granero cobraba una calidad diferente, casi siniestra. Roberto vivía solo desde la muerte de su esposa María, 3 años atrás. Sus 2 hijos se habían mudado a la ciudad, prometiendo visitar más seguido de lo que realmente lo hacían. La soledad no le molestaba la mayor parte del tiempo. Estaba acostumbrado a ella, incluso la encontraba cómoda. Pero en momentos como este, con ruidos inexplicables en la oscuridad, sentía agudamente la ausencia de otra presencia humana. Tomó su linterna del gancho junto a la puerta y su vieja escopeta del armario. No era un hombre particularmente miedoso. Había vivido en el campo toda su vida y sabía que la mayoría de los ruidos nocturnos tenían explicaciones mundanas. Mapaches en la basura, ramas cayendo, animales salvajes buscando comida. Pero también sabía que la prudencia era sabia. En los últimos años, había habido historias inquietantes de la región, robos en ranchos aislados, gente desesperada buscando cualquier cosa de valor, drogas siendo transportadas a través de propiedades privadas. Abrió la puerta trasera y el viento frío le golpeó la cara. Duque salió disparado inmediatamente, corriendo directo hacia el granero con una urgencia que sorprendió a Roberto. Normalmente, el perro esperaba a su amo, caminando a su lado. Pero esta vez era diferente. Duque corría con propósito, con determinación. Roberto lo siguió, la linterna iluminando el camino irregular de tierra y piedras que conducía al granero. Podía ver a Duque adelante, su silueta oscura contra el granero aún más oscuro. Y entonces el perro hizo algo completamente inusual. Se detuvo frente a la puerta del granero y comenzó a saltar contra ella, arañándola, ladrando frenéticamente. En todos los años que Roberto había tenido a Duque, nunca había visto este comportamiento. El perro estaba casi enloquecido, saltando una y otra vez contra la puerta de madera, sus ladridos ecos penetrantes en la noche silenciosa. Roberto aceleró el paso, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Algo estaba muy mal. Duque lo sabía, y ahora él también lo sabía. Cuando llegó al granero, Duque estaba prácticamente histérico, sus patas delanteras arañando la puerta con tanta fuerza que Roberto podía ver astillas de madera cayendo. «Duque, quieto», ordenó Roberto, pero el perro no se detuvo. Si acaso, se volvió más frenético.
Roberto iluminó la puerta con su linterna. Estaba cerrada con el viejo candado que siempre usaba, aparentemente intacta. Nada parecía fuera de lugar desde el exterior. Pero los ruidos que había escuchado definitivamente habían venido de aquí, y la reacción de Duque confirmaba que algo andaba mal. Con manos que temblaban ligeramente, más por la adrenalina que por el miedo, Roberto sacó el llavero de su bolsillo. Duque había retrocedido ligeramente pero seguía ladrando, sus ojos fijos en la puerta, su cuerpo temblando con tensión. Roberto insertó la llave en el candado y lo abrió. El clic metálico parecía anormalmente fuerte en la noche. Agarró el mango de la puerta, su escopeta lista en la otra mano, y lentamente la abrió. La oscuridad del interior del granero era absoluta. Su linterna cortó a través de ella, iluminando las formas familiares, el tractor viejo, las estanterías con herramientas, los sacos de grano apilados contra la pared del fondo. Y entonces escuchó la respiración. No era su respiración. No era la de Duque. Era otra respiración, entrecortada, rápida, viniendo de algún lugar en las sombras del granero. Roberto sintió su corazón acelerarse. Apuntó tanto la linterna como la escopeta hacia el sonido. ¿Quién está ahí? Salga ahora mismo o disparo. Por un momento, solo silencio. Luego, un movimiento. Una sombra se movió detrás de los sacos de grano. Duque ladró ferozmente pero no atacó. Roberto reconoció esto también como inusual. Si hubiera sido un intruso adulto, un ladrón o alguien peligroso, Duque probablemente habría atacado ya. En cambio, el perro ladraba pero permanecía cerca de Roberto, como si estuviera alertando pero no considerando una amenaza que requiriera violencia. Última advertencia, dijo Roberto, su voz más firme de lo que se sentía. Salga o disparo. La sombra se movió de nuevo, y esta vez emergió lentamente a la luz. Roberto apuntó su linterna directamente, y lo que vio le robó el aliento. No era un ladrón. No era un hombre adulto. Era un niño. Un niño de no más de 10 u 11 años, delgado hasta el punto de la desnutrición, con ropa sucia y rasgada, rostro manchado de tierra y lágrimas. Sus ojos, grandes y aterrorizados, parpadeaban en la luz de la linterna como los de un animal asustado. Roberto bajó inmediatamente la escopeta. «Dios mío, ¿qué haces aquí, muchacho?» El niño no respondió. Simplemente se quedó allí, temblando, sus brazos envueltos alrededor de sí mismo. Roberto pudo ver que estaba descalzo, sus pies sucios y posiblemente heridos. Duque dejó de ladrar. En cambio, se acercó lentamente al niño, olfateándolo con curiosidad pero sin agresión. El niño no se movió, demasiado asustado o exhausto para reaccionar. Si esta historia te está atrapando y quieres saber qué secreto esconde este niño y por qué Duque reaccionó así, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación cambiará todo. Roberto bajó completamente sus armas y se acercó despacio, como se acercaría a un animal herido. «Está bien, muchacho. No voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?» El niño lo miró pero no habló. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió sonido. Roberto miró más de cerca y notó algo más. El niño tenía moretones en los brazos, marcas que parecían de dedos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Su labio inferior estaba partido, una herida que parecía reciente. Una sensación fría se apoderó de Roberto, una comprensión terrible comenzando a formarse. ¿Alguien te lastimó?, preguntó suavemente. ¿Estás huyendo de alguien? Esta vez, el niño reaccionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió rápidamente, su cuerpo comenzando a temblar más violentamente. Roberto sintió una mezcla de compasión y furia. ¿Quién podría hacerle esto a un niño? ¿Y dónde estaban ahora? ¿Estás solo? ¿Hay alguien más contigo? El niño negó con la cabeza. ¿Tienes hambre? Un asentimiento inmediato, desesperado. Roberto extendió su mano lentamente. Ven conmigo a la casa. Te daré comida y podemos hablar. Nadie va a lastimarte aquí. Lo prometo. El niño miró la mano extendida, luego a Duque, quien ahora estaba sentado tranquilamente, su cola moviéndose ligeramente. Algo en la presencia calmada del perro pareció tranquilizar al niño. Lentamente, temblorosamente, extendió su propia mano pequeña y tomó la de Roberto. La mano del niño estaba helada, sus dedos delgados como ramitas. Roberto la apretó gentilmente. Vamos. Todo va a estar bien ahora. Mientras caminaban de regreso a la casa, el niño entre Roberto y Duque, quien caminaba protectoramente al otro lado, Roberto pensaba en las preguntas que se acumulaban. ¿Quién era este niño? ¿De dónde venía? ¿Quién había hecho esos moretones? ¿Y cómo había terminado escondido en su granero en medio de la noche? Más importante aún,
¿Estaba en peligro ahora? Quienquiera que le había hecho daño al niño vendría buscándolo. Roberto miró hacia la oscuridad más allá de la luz de su patio, hacia el camino de tierra que conectaba su rancho con la carretera principal a varios kilómetros de distancia. No había luces, no había sonido de vehículos. Pero eso no significaba que no estuvieran allá afuera, buscando. Abrió la puerta de su casa y guió al niño adentro, Duque siguiéndolos de cerca. Cerró la puerta y echó el cerrojo, algo que rara vez hacía. El niño estaba de pie en medio de la cocina, mirando alrededor con una mezcla de asombro y miedo, como si nunca hubiera visto una casa normal. Roberto notó cómo sus ojos se fijaban en la comida que había dejado en la mesa, su cena sin terminar. Siéntate, dijo Roberto, señalando una silla. Voy a prepararte algo de comer. Mientras calentaba sopa y preparaba tortillas, observaba al niño. Ahora, bajo la luz completa de la cocina, podía ver mejor el alcance de sus heridas. Los moretones en sus brazos eran extensos, algunos frescos, otros desvaneciendo amarillo y verde. Había cortes en sus rodillas y codos. Su cabello, largo y descuidado, tenía manchas de algo que parecía sangre seca. Este niño había pasado por algo terrible. Y de alguna manera, por alguna razón, había terminado en el granero de Roberto. Duque se había acostado a los pies del niño, mirándolo con lo que solo podía describirse como preocupación protectora. El perro había sabido. Había escuchado los ruidos sutiles que Roberto había pasado por alto. Había sentido la presencia del niño. Y en lugar de atacar como lo haría con un intruso, había alertado y protegido. Roberto colocó el plato de sopa y tortillas frente al niño. Come despacio. No te enfermes. Pero el niño ya estaba devorando la comida con una desesperación que partía el corazón. Roberto tuvo que intervenir gentilmente, ralentizándolo, dándole agua para beber entre bocados. Cuando el niño finalmente comenzó a aminorar, sus urgencias inmediatas de hambre satisfechas, Roberto se sentó frente a él. Muchacho, necesito que me digas tu nombre. Y necesito saber qué te pasó. Soy Roberto. Este es Duque. Y nadie va a lastimarte aquí. Pero necesito entender para poder ayudarte. ¿Puedes hablarme? El niño lo miró durante un largo momento. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias. Y finalmente, con una voz ronca por el desuso o el trauma, habló. Me llamo Miguel. Y ellos van a venir por mí. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes van a venir por ti? Pero antes de que Miguel pudiera responder, Duque se puso de pie abruptamente, sus orejas erectas, un gruñido bajo emanando de su garganta. Y entonces Roberto lo escuchó. El sonido inconfundible de vehículos acercándose por el camino de tierra hacia su rancho. Ellos habían llegado. Roberto se levantó de inmediato, su instinto de protección activándose antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Miguel se había puesto pálido, sus ojos dilatados de terror, su cuerpo comenzando a temblar incontrolablemente. Por favor, no deje que me lleven, susurró el niño, su voz quebrándose. Por favor. El sonido de los vehículos se hacía más fuerte. Roberto corrió hacia la ventana y apartó la cortina lo suficiente para mirar afuera. Podía ver luces de faros acercándose por el camino polvoriento. Al menos 2 vehículos, tal vez 3. Se movían rápido, demasiado rápido para ser visitantes casuales. Duque estaba ahora completamente alerta, posicionado entre la puerta y Miguel, su pelaje erizado a lo largo de su columna vertebral. El perro sabía que estas personas no eran bienvenidas, que representaban peligro. Roberto tomó una decisión en segundos. Se volvió hacia Miguel. ¿Dónde estabas antes de llegar aquí? ¿De dónde vienes? Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. De una casa grande, como a 2 horas de aquí en coche. Me escapé esta tarde. Caminé y caminé hasta que no pude más. Vi su granero y me escondí. Pensé que estarían buscándome por la carretera, no aquí. ¿Quiénes son ellos? Tus padres. El rostro de Miguel se contorsionó con una mezcla de dolor y miedo. No son mi familia. Me llevaron hace 6 meses. Había otros niños también. Nos tenían, trabajando, haciendo cosas malas. Si intentabas escapar, te golpeaban. Un niño que trató de irse. No volvimos a verlo. Roberto sintió una oleada de náuseas. No necesitaba que Miguel dijera más para entender la situación. Había escuchado historias en las noticias, susurros en el pueblo sobre redes de tráfico de personas, sobre niños desaparecidos, sobre casas de seguridad operadas por criminales que explotaban a los más vulnerables. Siempre había pensado que esas cosas pasaban en otros lugares, en las grandes ciudades, no en su región tranquila. Pero aquí estaba la evidencia, temblando frente a él.
Los vehículos estaban ahora muy cerca, sus luces iluminando el patio. Roberto podía escuchar las puertas abriéndose, voces masculinas hablando en tonos urgentes pero no lo suficientemente alto como para distinguir palabras. «Escúchame, Miguel», dijo Roberto rápidamente, arrodillándose frente al niño. «Voy a protegerte, pero necesitas esconderte ahora mismo. ¿Puedes hacer eso?» Miguel asintió, sus ojos grandes y confiando en este extraño que le había mostrado más bondad en una hora que la que había experimentado en meses. Roberto miró alrededor de su casa. No era grande, solo 3 habitaciones pequeñas. No había muchos lugares donde esconder a un niño que no fueran obvios. Pero entonces recordó algo, una modificación que su padre había hecho décadas atrás durante tiempos más peligrosos. «Ven conmigo, rápido». Lo guió a su habitación y movió su cama vieja hacia un lado, revelando una trampa en el piso de madera que la mayoría de la gente nunca notaría. Su padre había construido un pequeño espacio de almacenamiento, apenas suficientemente grande para un hombre agachado o, en este caso, un niño pequeño. Lo había usado para esconder objetos de valor durante periodos de inestabilidad política. Roberto abrió la trampa. «Baja ahí. No hagas ningún ruido, no importa lo que escuches. Duque y yo nos encargaremos de esto». Miguel miró el espacio oscuro con aprensión. «¿Y si lo lastiman a usted?» «No lo harán. Ahora baja». Miguel obedeció, deslizándose en el espacio estrecho. Roberto podía ver su rostro pálido mirando hacia arriba desde la oscuridad. «Silencio total», repitió Roberto. «No salgas hasta que yo te diga». Cerró la trampa y empujó la cama de vuelta a su lugar. No era perfecto, pero tendría que servir. Golpes fuertes resonaron en su puerta principal. Voces masculinas, ásperas y autoritarias. «Abra. Sabemos que está ahí». Roberto caminó de regreso a la sala, Duque a su lado. Tomó su escopeta de donde la había dejado y se acercó a la puerta, pero no la abrió. «¿Quién es?», gritó a través de la puerta. «Estamos buscando a un niño que se escapó. Creemos que puede estar escondido en su propiedad. Abra la puerta. Es pasada la medianoche. ¿Tienen una orden de cateo?» Risas del otro lado, no amistosas. «No necesitamos ninguna orden. El niño es propiedad robada. Estamos recuperando lo que es nuestro». Propiedad robada. Las palabras hicieron que la sangre de Roberto hirviera. Hablar de un niño como propiedad, como un objeto que se podía poseer. «No hay ningún niño aquí», dijo Roberto firmemente. «Y si no se van de mi propiedad ahora mismo, llamaré a la policía». Más risas, pero estas sonaban amenazantes. «Señor, no se meta en problemas que no son suyos. Solo queremos al niño. Dénoslo y nos iremos. Resistir solo va a hacer las cosas más difíciles para usted». Roberto podía escuchar el sonido inconfundible de armas siendo cargadas. Tragó saliva, su mano apretando más fuerte la escopeta. Era un hombre de campo. Había cazado toda su vida, pero nunca había apuntado un arma a otro ser humano. No quería empezar ahora, pero tampoco iba a entregar a Miguel a estos monstruos. Duque gruñía continuamente ahora, un sonido profundo y amenazador. El perro podía sentir la tensión, la malicia del otro lado de la puerta. Roberto pensó, rápidamente. Estaba solo contra al menos varios hombres armados. Su casa era vieja, las puertas y ventanas no particularmente seguras. Si realmente querían entrar, podrían hacerlo. Su única ventaja era que no sabían con certeza que Miguel estaba aquí. Estaban adivinando, siguiendo una pista. Si podía convencerlos de que estaban equivocados, tal vez se irían a buscar en otro lugar. «Miren», dijo Roberto, tratando de sonar razonable. «No sé de qué niño hablan. Vivo solo aquí con mi perro. Si alguien pasó por mi propiedad, no lo sé. Tienen la dirección equivocada. Entonces no le importará si echamos un vistazo rápido. Solo para asegurarnos. Sí me importa. Esta es mi casa. No pueden entrar sin mi permiso o sin una orden». Un silencio tenso. Roberto podía escuchar voces susurrando del otro lado, deliberando. Luego, una voz diferente habló. Más calmada, más peligrosa. «Señor Mendoza, ¿verdad?» «Roberto Mendoza. Vive solo desde que su esposa María murió hace 3 años. Tiene 2 hijos, Carlos en Monterrey, Ana en Ciudad de México. Sería una pena si algo les pasara porque su padre decidió ser un héroe». El estómago de Roberto se retorció. Conocían su nombre, conocían a su familia. Estas no eran personas que hacían amenazas vacías. ¿Logrará Roberto proteger a Miguel? ¿Qué secreto terrible esconde la historia de este niño? Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa esta historia que te mantendrá al borde del asiento. Roberto se acercó más a la puerta,
su voz bajando a un tono más amenazante del que sabía que podía producir. Si algo le pasa a mi familia, si siquiera se acercan a mis hijos, les juro que los casaré a cada uno de ustedes. No me importa cuántos sean o quién los respalde. Los encontraré. Una risa breve del otro lado. Valiente palabras de un viejo granjero. Pero escuche, no queremos problemas con usted. El niño no significa nada para usted. Para nosotros, representa una inversión considerable. Solo devuélvalo y todos nos olvidamos de que esto sucedió. Incluso podríamos compensarlo por su tiempo. Inversión. Otra palabra repugnante para describir a un ser humano. Ya les dije, no hay ningún niño aquí. El silencio se extendió. Roberto podía sentir su corazón latiendo en su pecho, el sudor acumulándose en su frente a pesar del frío de la noche. Duque permanecía tenso a su lado, listo para atacar si la puerta se abría. Finalmente, la voz calmada habló de nuevo. Está bien, señor Mendoza. Si dice que no hay nadie, le creemos. Pero vamos a revisar su granero y su propiedad de todos modos. Solo para asegurarnos. Y usted se quedará aquí dentro, tranquilo. Si sale, si interfiere, si hace algo estúpido como llamar a alguien. Bueno, ya sabe lo que puede pasar. Roberto escuchó pasos alejándose, voces dispersándose. Corrió a la ventana y vio figuras moviéndose por su propiedad con linternas. Al menos 5 hombres, posiblemente 6. Se dirigían hacia el granero, hacia los corrales, inspeccionando sistemáticamente cada estructura. Esto le daba tiempo, pero no mucho. Eventualmente registrarían todo y, no encontrando nada afuera, volverían a insistir en entrar a la casa. Y la próxima vez, podrían no pedir permiso. Roberto corrió a su teléfono viejo en la cocina y marcó el número de la policía municipal. El teléfono sonó, y sonó, y sonó. Nadie contestaba. Por supuesto, era pasada la medianoche en un pueblo pequeño. El único oficial de guardia probablemente estaba dormido en la estación. O peor, podría estar en la nómina de la misma organización que buscaba a Miguel. Colgó y probó otro número, el de su hijo Carlos en Monterrey. Contestó después de varios timbres, su voz somnolienta. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Carlos, escucha con atención. Hay hombres peligrosos en mi rancho ahora mismo. Si algo me pasa, si no tienes noticias mías mañana, necesitas llamar a las autoridades estatales, no a la policía local. ¿Entiendes?» «¿Qué? Papá, ¿qué está pasando?» «No tengo tiempo para explicar. Solo prométeme que lo harás. Y cuida a tu hermana. Estos hombres mencionaron tu nombre y el de ella. Ten cuidado. Papá, estás asustándome. ¿Debo ir para allá?» «No, quédate donde estás. Solo, recuerda lo que te dije. Te amo, hijo». Colgó antes de que Carlos pudiera responder, su corazón pesado. Podría ser la última vez que hablara con su hijo. Duque ladraba ahora hacia la ventana. Roberto miró afuera y vio que los hombres habían terminado de registrar el granero y se estaban reagrupando en el patio. Uno de ellos estaba haciendo un gesto hacia la casa. Venían de regreso. Roberto revisó su escopeta. Tenía 2 cartuchos. Contra 5 o 6 hombres armados, no era mucho, pero era algo. Se posicionó detrás de un mueble que le daba vista a la puerta pero algo de cobertura. Duque se colocó junto a él, listo para defender a su amo. Los pasos se acercaban de nuevo. Pero esta vez, en lugar de golpear la puerta, Roberto escuchó algo diferente. El sonido de alguien intentando abrir una ventana en la parte trasera de la casa. Estaban tratando de entrar por la fuerza. Roberto se movió hacia la parte trasera, manteniéndose bajo, su escopeta lista. Duque lo seguía, sus movimientos silenciosos y precisos. La ventana del cuarto trasero, su antigua habitación de invitados que rara vez usaba, estaba siendo forzada. Roberto podía ver la silueta de un hombre a través de la cortina delgada, trabajando en la ventana con algún tipo de herramienta. Roberto apuntó su escopeta hacia el techo y disparó. El estruendo en el espacio cerrado era ensordecedor. El hombre en la ventana maldijo y cayó hacia atrás. Gritos de afuera, confusión. «El próximo tiro no será de advertencia», gritó Roberto. «Largo de mi propiedad». Más gritos. Movimiento apresurado. Roberto corrió de vuelta a la ventana frontal y vio a los hombres retrocediendo hacia sus vehículos, arrastrando al que había estado en la ventana, quien aparentemente se había lastimado en la caída. Pero no se subieron a los vehículos. En cambio, se reagruparon cerca de ellos, claramente discutiendo qué hacer a continuación. Roberto sabía que solo había ganado minutos, no la batalla. Ahora sabían que estaba armado y dispuesto a usarla. Eso podría hacerlos más cautelosos. O podría hacer que escalaran la situación.
Se volvió hacia Duque, quien lo miraba con absoluta lealtad y confianza. Buen chico. Solo tenemos que resistir hasta el amanecer. Entonces tal vez tengamos una oportunidad. Pero incluso mientras lo decía, Roberto sabía que el amanecer estaba a horas de distancia. Y mucho podía pasar en esas horas. En su habitación, bajo el piso, Miguel yacía en la oscuridad, escuchando los disparos, las voces, su pequeño cuerpo temblando. Había escapado del infierno solo para poner en peligro a la primera persona que le había mostrado bondad. Apretó los ojos cerrados y rezó. Algo que no había hecho en mucho tiempo. Rezó para que Roberto y Duque estuvieran bien, que de alguna manera, todos sobrevivieran esta noche. Afuera, los hombres habían tomado una decisión. Uno de ellos regresaba a su vehículo y sacaba algo grande. Roberto entrecerró los ojos en la oscuridad, tratando de ver qué era. Y entonces su corazón se hundió. Era un bidón grande. Gasolina. Iban a quemar su casa. Con él adentro. Roberto sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Ver al hombre sacando el bidón de gasolina cristalizó la gravedad de su situación de una manera que las amenazas verbales no habían logrado. Estos hombres no estaban simplemente buscando intimidarlo. Estaban preparados para matarlo, a quemar su casa con él adentro si era necesario para recuperar a Miguel o eliminar testigos. Duque sentía la tensión de su amo, su gruñido volviéndose más intenso, más urgente. El perro sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Roberto pensó, rápidamente. Su casa era vieja, principalmente de madera. Ardería rápido una vez que el fuego comenzara. No tenía sistema de rociadores. Apenas tenía un extintor viejo en la cocina que probablemente no funcionaba. Si comenzaban a rociar gasolina y prendían fuego, tendría minutos antes de que toda la estructura se convirtiera en un infierno. Tenía que actuar ahora, antes de que comenzaran. Corrió hacia su habitación, movió la cama y abrió la trampa del piso. Miguel lo miró desde la oscuridad, sus ojos reflejando el miedo que Roberto sentía pero trataba de no mostrar. Miguel, escúchame con mucho cuidado. Voy a tener que sacarte de aquí. Van a quemar la casa. Necesitamos salir. ¿A dónde iremos? Hay un arroyo como a medio kilómetro hacia el este, más allá del campo de maíz. Está seco en esta época del año, pero tiene muchas rocas y lugares para esconderse. Si logramos llegar allí, podemos ocultarnos hasta el amanecer. ¿Y usted? Duque y yo vamos a distraerlos. Cuando yo diga, corres. No mires atrás. No te detengas. Solo corre hacia el campo de maíz y sigue corriendo hasta llegar al arroyo. ¿Entiendes? Miguel trepó fuera del escondite, asintiendo con determinación que parecía demasiado madura para su edad. Este niño había aprendido a sobrevivir en circunstancias terribles. Roberto rezaba para que esa resiliencia fuera suficiente para sobrevivir una noche más. Roberto miró por la ventana de nuevo. Los hombres estaban ahora rodeando la casa, el bidón de gasolina siendo pasado entre ellos. Estaban preparando un perímetro, asegurándose de que no pudiera escapar por ninguna dirección. Pero tenían un punto ciego. Hacia la parte trasera de la casa, había una ventana pequeña en el baño que daba directamente al campo de maíz. Era estrecha, pero Miguel podría pasar por ella. Los hombres parecían estar concentrados en las entradas principales. «Ven», susurró Roberto, guiando a Miguel hacia el baño. Duque lo seguía, sus pasos silenciosos sobre el piso de madera. El perro parecía entender que se requería sigilo. En el baño, Roberto abrió la ventana lo más silenciosamente posible. El marco viejo crujió levemente, pero el viento afuera cubría el sonido. Miró hacia afuera. El campo de maíz estaba a unos 20 metros, los tallos secos meciéndose en el viento nocturno. Si Miguel podía llegar allí sin ser visto, tendría una oportunidad. Cuando te diga, sales por esta ventana y corres, susurró Roberto. Voy a crear una distracción. No dudes, solo corre. ¿Qué va a hacer usted? No te preocupes por mí. Solo corre. Roberto regresó a la sala, tomó su escopeta y se asomó por la ventana frontal. Los hombres estaban concentrados ahora, dos de ellos comenzando a rociar gasolina alrededor de la base de la casa. Podía oler el olor acre incluso desde adentro. Era ahora o nunca. Roberto apuntó su escopeta no hacia los hombres sino hacia uno de los vehículos, específicamente hacia el tanque de gasolina. Disparó su segundo y último cartucho. El resultado fue espectacular. El tanque explotó en una bola de fuego, iluminando la noche como si fuera día. Los hombres gritaron, corriendo para alejarse de las llamas. En la confusión y el caos, todos los ojos estaban en el vehículo ardiente. «Ahora», gritó Roberto hacia el baño. Escuchó el sonido de Miguel trepando por la ventana,
el suave golpe de sus pies descalzos tocando el suelo afuera. Roberto corrió al baño a tiempo de ver la pequeña figura de Miguel corriendo hacia el campo de maíz, su silueta apenas visible en la oscuridad que contrastaba con el resplandor del fuego detrás de él. Ninguno de los hombres lo había visto. Estaban todos ocupados tratando de apagar el fuego del vehículo o al menos mover los otros vehículos lejos de las llamas. Pero no durarían mucho tiempo distraídos. Roberto necesitaba comprar más tiempo. «Duque, ven», dijo, y el perro lo siguió mientras corría hacia la puerta trasera. La abrió y salió, manteniéndose bajo, usando las sombras y la confusión para moverse alrededor del perímetro de su propiedad. Duque estaba pegado a su lado, moviéndose silenciosamente como una sombra. Roberto sabía que estaba tomando un riesgo enorme. Ahora estaba afuera, expuesto, sin su escopeta cargada. Pero Miguel necesitaba más tiempo. Necesitaba llegar lo suficientemente lejos en el campo de maíz que no pudieran encontrarlo fácilmente incluso si comenzaban a buscar. Desde su nueva posición, Roberto podía ver a los hombres reagrupándose. Uno de ellos estaba gritando órdenes, claramente el líder. Señalaba hacia la casa, hacia los otros vehículos. Estaban confundidos, pero no derrotados. Pronto se darían cuenta de que Roberto ya no estaba dentro de la casa. Y entonces uno de ellos señaló hacia el baño, hacia la ventana abierta. Corrió hacia allí y gritó algo a los demás. Habían descubierto la ruta de escape. Los hombres se dividieron inmediatamente. 3 corrieron hacia el campo de maíz con linternas, comenzando a buscar. Los otros 2 corrieron hacia la casa, probablemente para verificar si Roberto seguía adentro. Roberto tenía que hacer otra elección rápida. Podía tratar de interceptar a los hombres que iban tras Miguel, pero eran 3 contra 1 y estaban armados. O podía crear otra distracción, algo que los obligara a regresar. Miró hacia el granero. Todavía tenía gasolina almacenada allí, además de otras sustancias inflamables. Si el granero se incendiaba, sería un fuego lo suficientemente grande que tendrían que lidiar con él, especialmente porque el viento estaba soplando en la dirección de sus vehículos restantes. Odiaba la idea de destruir el granero que su padre había construido, que contenía décadas de memorias y herramientas. Pero la vida de Miguel valía más que cualquier estructura o posesión. Roberto corrió agachado hacia el granero, Duque siguiéndolo fielmente. Dentro, encontró el bidón de reserva de gasolina para el tractor. Lo abrió y comenzó a rociar el interior del granero, concentrándose en las esquinas donde había madera seca y heno viejo. Escuchó voces acercándose, los 2 hombres regresando de la casa, habiendo confirmado que estaba vacía. No tenía mucho tiempo. Roció gasolina en un rastro hacia la puerta. Luego sacó su encendedor viejo del bolsillo. Sus manos temblaban, no de miedo sino de la adrenalina corriendo por su cuerpo. «Perdóname, papá», murmuró, y dejó caer el encendedor sobre el rastro de gasolina. El fuego se extendió instantáneamente, corriendo por el rastro hacia el interior del granero. Roberto y Duque corrieron, alejándose antes de que la estructura completa se convirtiera en un infierno. La explosión cuando el fuego alcanzó el bidón principal de gasolina fue ensordecedora. El granero explotó en llamas, pedazos de madera ardiente volando por el aire. Los gritos de los hombres confirmaron que Roberto había logrado su objetivo. Todos convergieron en el granero, algunos con extintores de sus vehículos, otros simplemente tratando de proteger sus camionetas de las brasas voladoras. Esto le había dado a Miguel minutos preciosos. Roberto esperaba que fueran suficientes. Ahora necesitaba salir de allí él mismo. Se movió hacia el borde de su propiedad, hacia donde conocía cada árbol, cada roca, cada irregularidad del terreno. Duque lo seguía, el perro completamente confiando en su amo incluso en medio del caos. Pero entonces Duque se detuvo abruptamente, un gruñido bajo en su garganta. Roberto se congeló. Alguien estaba cerca. Una figura emergió de las sombras, un hombre grande sosteniendo una pistola. Debe haber estado vigilando el perímetro cuando Roberto escapó. «Hasta aquí llegaste, viejo», dijo el hombre, apuntándole con la pistola. «¿Dónde está el niño?» Roberto levantó las manos lentamente. «No sé de qué hablas. No me hagas perder el tiempo». Vi a alguien correr hacia el campo. ¿Era él? Era un coyote. «Hay muchos por aquí». El hombre se rió sin humor. «Los coyotes no usan ropa. Última oportunidad. ¿Dónde está?» Roberto no respondió. No iba a traicionar a Miguel ahora, no después de todo esto. El hombre suspiró y amartilló su pistola. «Entonces eres inútil para nosotros». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, 80 libras de furia canina lo golpearon desde el costado. Duque había atacado,
sus mandíbulas cerrándose alrededor del brazo del hombre con la pistola. El hombre gritó, la pistola cayendo al suelo mientras trataba de sacudirse al perro. Pero Duque no soltaba, gruñendo ferozmente, sus años de lealtad y protección instintiva canalizándose en este momento. Roberto no dudó. Corrió hacia adelante, recogió la pistola del suelo y la apuntó hacia el hombre. Duque, suelta, ordenó. El perro obedeció inmediatamente, retrocediendo pero manteniéndose alerta, listo para atacar de nuevo si era necesario. El hombre sostenía su brazo sangrante, mirando a Roberto con odio y dolor. Vas a pagar por esto, viejo. Todos van a pagar. Boca abajo, ordenó Roberto. Manos detrás de la cabeza. El hombre obedeció a regañadientes. Roberto no tenía cuerda o manera de atarlo apropiadamente, pero al menos estaba neutralizado temporalmente. Los otros hombres seguían ocupados con los fuegos. Roberto tenía una ventana de oportunidad. Duque, vamos. Corrieron hacia el campo de maíz, siguiendo la dirección que Miguel había tomado. Roberto solo podía esperar que el niño hubiera seguido sus instrucciones, que estuviera en el arroyo ahora, escondido entre las rocas. El campo de maíz era denso, los tallos secos crujiendo mientras Roberto y Duque se abrían paso. Podía escuchar voces detrás de él, los hombres gritándose entre sí. Habían descubierto a su compañero caído. Vendrían tras él ahora con toda su furia. Roberto siguió corriendo, su aliento saliendo en jadeos, sus piernas de 53 años protestando por el esfuerzo. Duque corría a su lado, sin problemas, su lengua colgando pero sus ojos alertas. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo minutos, Roberto emergió del campo de maíz. Delante de él, apenas visible en la oscuridad previa al amanecer, estaba el arroyo seco, su lecho rocoso extendiéndose como una cicatriz a través del paisaje. Miguel, llamó en voz baja. Miguel, soy yo, Roberto. Por un momento, nada. Luego, una pequeña voz desde entre las rocas. ¿Señor Roberto? Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? Miguel emergió de su escondite, corriendo hacia Roberto y abrazándolo fuertemente. El niño estaba llorando, temblando. Pensé que lo habían matado. Escuché disparos y explosiones. Estamos bien. Duque y yo estamos bien. Pero necesitamos seguir moviéndonos. Todavía nos están buscando. Como si sus palabras los hubieran invocado, Roberto escuchó voces acercándose desde el campo de maíz. Linternas barriendo la oscuridad. Los hombres habían seguido su rastro. Roberto miró alrededor desesperadamente. El arroyo se extendía en ambas direcciones, pero no ofrecía mucha cobertura. Si trataban de correr a lo largo de él, los verían fácilmente. Entonces notó algo, una abertura en la pared rocosa del arroyo, parcialmente oculta por arbustos secos. Una pequeña cueva o depresión, lo suficientemente grande para 2 personas y un perro si se apretaban. Allí, susurró, señalando. Se metieron en el espacio justo cuando las primeras linternas emergían del campo de maíz. Roberto puso su mano sobre el hocico de Duque, una señal silenciosa para que el perro permaneciera quieto. Miguel se apretó contra Roberto, conteniendo la respiración. Los hombres estaban ahora en el arroyo, solo a metros de distancia, sus linternas barriendo las rocas. Roberto podía escuchar sus voces claramente. Tiene que estar por aquí en alguna parte. No pudo haber ido muy lejos. Tal vez cruzó el arroyo y siguió hacia las colinas. Revisa detrás de cada roca. Y si encuentras al viejo, ya sabes qué hacer. Roberto apretó la pistola que había tomado del hombre, lista pero esperando no tener que usarla. Disparar ahora revelaría su posición. Su única esperanza era permanecer oculto hasta que se fueran. Los pasos se acercaban. Una linterna iluminó directamente hacia su escondite. Roberto contuvo la respiración. Y entonces Duque hizo algo extraordinario. En lugar de gruñir o moverse, se quedó completamente inmóvil, como una estatua, su entrenamiento y lealtad superando todos sus instintos de protección. La luz pasó sobre su escondite sin detenerse. Los arbustos secos que cubrían parcialmente la entrada habían sido suficientes para ocultar sus contornos en la oscuridad. Los pasos pasaron, moviéndose más allá de ellos por el arroyo. Roberto dejó escapar un suspiro silencioso de alivio, pero sabía que no habían ganado todavía. Los hombres regresarían, buscarían más exhaustivamente, y el amanecer estaba llegando, lo que haría más difícil esconderse. Necesitaban un plan, y lo necesitaban pronto. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo cuando Roberto, Miguel y Duque permanecían apretados en su escondite rocoso. Roberto había pasado la última hora escuchando a los hombres buscar arriba y abajo del arroyo,
sus voces haciéndose más frustradas con cada minuto que pasaba. Pero con la llegada de la luz del día, sabía que su escondite ya no sería suficiente. Los arbustos que los habían ocultado en la oscuridad serían transparentes bajo el sol. Necesitaba pensar. Tenía una pistola con un cargador que no sabía cuántas balas contenía. Tenía un niño traumatizado que dependía de él. Y tenía un perro extraordinario que había demostrado más valor y lealtad. En una noche que muchos humanos demuestran en toda una vida. Contra ellos había al menos 5 hombres armados. Probablemente más y habían llamado refuerzos. Hombres sin escrúpulos que veían a un niño como propiedad y estaban dispuestos a matar para recuperar su inversión. Roberto miró a Miguel, quien se había quedado dormido a pesar del peligro, el agotamiento finalmente venciendo al miedo. El rostro del niño, incluso en el sueño, mostraba tensión, pequeños espasmos ocasionales como si estuviera reviviendo pesadillas. ¿Qué clase de monstruos hacían esto a los niños?, pensó Roberto. ¿Qué clase de mundo permitía que existieran tales horrores? Duque puso su cabeza en el regazo de Roberto, sus ojos marrones mirándolo con completa confianza. El perro no cuestionaba, no dudaba. Solo confiaba en que su humano encontraría una manera de mantenerlos a salvo. Entonces Roberto escuchó algo que cambió todo. Sirenas en la distancia, acercándose rápidamente. Muchas sirenas. Las voces de los hombres en el arroyo cambiaron inmediatamente de tono. Policía. Hay que largarse. Ahora. ¿Qué hacemos con el niño? Ya no importa. Si nos atrapan aquí, estamos acabados. Muévanse. Roberto escuchó el sonido de los hombres corriendo de regreso hacia donde habían dejado sus vehículos. Esperó, sin atreverse todavía a moverse, en caso de que fuera una trampa. Las sirenas se hicieron más fuertes, múltiples vehículos acercándose a su propiedad. Entonces escuchó una voz amplificada por un megáfono. Aquí la policía estatal. Todos en la propiedad. Muestren sus manos y salgan lentamente. Están rodeados. Roberto sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Carlos. Su hijo había cumplido. Había llamado a las autoridades como Roberto le había pedido. La policía estatal, no la policía local corrupta, sino oficiales que no estaban en la nómina de los criminales. Suavemente sacudió a Miguel para despertarlo. Miguel, despierta. Llegó ayuda. Estamos a salvo. Los ojos del niño se abrieron, confundidos por un momento, luego llenándose de esperanza cautelosa. ¿De verdad? De verdad. Pero necesitamos salir de aquí cuidadosamente. No quiero que algún oficial nervioso nos dispare por error. Emergieron del escondite, Roberto sosteniendo la pistola por el cañón, claramente no como amenaza. Caminaron lentamente de regreso a través del campo de maíz hacia su propiedad, las manos de Roberto levantadas, Miguel pegado a su lado, Duque caminando protectoramente junto a ellos. Cuando emergieron del campo, Roberto vio una escena de actividad caótica. Había al menos 8 patrullas de la policía estatal, varias camionetas sin marcar, y en el suelo, esposados, estaban 5 de los hombres que habían estado cazándolos toda la noche. Otros 2 estaban siendo sacados de uno de los vehículos que habían intentado huir. Un oficial vio a Roberto y gritó: «Tenemos civiles. No disparen». Varios oficiales corrieron hacia ellos. Roberto dejó caer la pistola al suelo y levantó ambas manos más alto. «Soy Roberto Mendoza. Este es mi rancho. Este niño necesita protección y atención médica». Una mujer en traje civil se acercó rápidamente, mostrando una identificación. «Comandante Patricia Vega, Policía Estatal. Señor Mendoza, su hijo Carlos nos llamó hace 3 horas con su ubicación y su mensaje. Movilizamos inmediatamente. ¿Está herido? Estoy bien. Pero Miguel aquí fue secuestrado por estos hombres. Ha estado cautivo durante 6 meses. Necesita ver a un médico y probablemente a un psicólogo». La comandante Vega se arrodilló frente a Miguel, su expresión suavizándose. «Hola, Miguel. Soy Patricia. Vas a estar bien ahora. Nadie va a lastimarte nunca más. ¿Puedes decirme dónde te tenían?» Miguel, después de mirar a Roberto para confirmar que estaba bien hablar, comenzó a describir la ubicación. Una casa grande, aislada, con muchas habitaciones donde mantenían a los niños. Nombres de adultos que los supervisaban. Detalles sobre otros niños que todavía estaban allí. La comandante Vega grababa todo en su teléfono, haciendo preguntas gentiles pero específicas. Roberto podía ver la furia contenida en sus ojos mientras Miguel describía su cautiverio. Cuando Miguel terminó, temblando por el esfuerzo de recordar, la comandante hizo una señal y una oficial femenina vino con una manta, envolviéndola alrededor de los hombros del niño. «Eres muy valiente, Miguel.
Gracias a tu información, vamos a rescatar a los otros niños. Hoy mismo. Se volvió hacia Roberto. Señor Mendoza, necesitaremos su declaración formal. Pero primero, quiero que sepa que lo que hizo anoche, proteger a este niño contra estas probabilidades, fue extraordinariamente valiente. Y tonto, pero valiente. Roberto se rió débilmente. No me sentí valiente. Solo sabía que no podía entregarlo. Bueno, su valentía y la de su perro han dado inicio a algo mucho más grande. Hemos estado tratando de localizar esta red de tráfico durante 2 años. Miguel nos ha dado la información que necesitábamos. Paramédicos llegaron y comenzaron a examinar a Miguel, revisando sus heridas, tomando su presión arterial, tratándolo con la gentileza que claramente no había experimentado en mucho tiempo. Roberto se sentó en los escalones de su porche, súbitamente exhausto ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. Duque se acostó a su lado, poniendo su cabeza en el regazo de Roberto. Roberto acarició al perro, rascando detrás de sus orejas. Buen chico, Duque. El mejor chico. Salvaste nuestras vidas esta noche. La comandante Vega se sentó junto a él. Su perro es notable. La forma en que alertó sobre el niño en el granero, la forma en que lo protegió durante todo esto. Algunos perros tienen un sentido para estas cosas, un instinto para proteger a los inocentes. Duque siempre ha sido especial. Pero esta noche, fue más que especial. Fue heroico. Vega asintió. Luego su expresión se volvió más seria. Señor Mendoza, necesito advertirle. Los hombres que arrestamos esta noche son soldados rasos. Los líderes de esta organización siguen libres. Existe la posibilidad de que intenten retaliación, especialmente contra usted como testigo y contra Miguel. ¿Qué sugiere? Por ahora, tenemos protección policial para usted. Patrullas las 24 horas. Pero a largo plazo, podríamos necesitar considerar reubicarlo temporalmente, al menos hasta que desmantelemos completamente la red. Roberto miró su rancho, su hogar de toda la vida. El granero era ahora cenizas humeantes. Su casa había sufrido daños por el fuego y el humo. Pero seguía, en pie, como él. Haré lo que sea necesario para mantener a Miguel a salvo, y para asegurar que estos criminales enfrenten justicia. Bien, porque vamos a necesitar su testimonio. Y el de Miguel, cuando esté listo. Un oficial se acercó a la comandante. Señora, acabamos de recibir confirmación. Con la información del niño, localizamos la casa. Hay un operativo en marcha ahora mismo. Vega asintió con satisfacción. Manténgame informada. Se volvió hacia Roberto. En unas horas, con suerte, rescataremos a los otros niños. Y todo comenzó porque usted escuchó ruidos en su granero y decidió investigar. Y porque su perro no dejaba de insistir en que algo andaba mal. Roberto miró a Duque, quien lo miraba con esos ojos llenos de devoción incondicional. Creo que Duque sabía antes que yo. Los perros tienen un sentido para estas cosas. Sabía que había alguien allí que necesitaba ayuda. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones, entrevistas, fotógrafos de la escena del crimen documentando los daños. Carlos llegó desde Monterrey, abrazando a su padre con lágrimas en los ojos, reprendiéndolo por ponerse en peligro pero claramente orgulloso. Miguel fue llevado a un hospital para un examen completo, pero antes de irse, corrió de vuelta hacia Roberto. Gracias, dijo el niño, su voz apenas un susurro. Usted y Duque me salvaron. Nunca lo olvidaré. Roberto se arrodilló, abrazando al niño. Eres valiente, Miguel. Vas a estar bien ahora. Te lo prometo. ¿Puedo venir a visitarlo alguna vez? A usted y a Duque. Me encantaría eso. Cuando todo esto termine, ven cuando quieras. Siempre serás bienvenido aquí. 2 semanas después, Roberto estaba reparando su granero. Bueno, construyendo uno nuevo donde el viejo había estado, cuando un coche desconocido llegó por el camino. Duque ladró una advertencia, pero su cola se movía, señalando que no sentía amenaza. Del coche bajó la comandante Vega, y con ella, Miguel. El niño se veía diferente, limpio, con ropa nueva, algo de peso recuperado en su rostro. Y lo más notable, estaba sonriendo. Señor Roberto. Duque. Miguel corrió hacia ellos, abrazando primero a Roberto, luego tirándose al suelo para abrazar a Duque, que le lamía la cara con entusiasmo. Vega se acercó, también sonriendo. Pensé que querrían saber. El operativo fue exitoso. Rescatamos a 17 niños de esa casa. Todos están ahora en cuidado protegido. Y arrestamos a otros 12 miembros de la red, incluyendo a 2 de los líderes principales. Eso es maravilloso, dijo Roberto, sintiendo un peso levantar de su pecho. Hay más.
Miguel tiene una tía en Guadalajara. Fue localizada. Ella no sabía que él había sido secuestrado. Pensaba que había huido de un hogar temporal. Está en proceso de obtener custodia. Miguel tendrá un hogar real. Miguel miró a Roberto. Pero voy a venir a visitarlo. Mi tía dijo que podía, una vez que todo esté arreglado con las autoridades. Me encantaría eso, dijo Roberto sinceramente. Vega continuó. También quiero que sepa que el departamento va a ayudar con los costos de reconstruir su granero. Y hay una organización que rescata niños víctimas de tráfico que quiere honrarlo a usted y a Duque. Van a hacer una ceremonia pequeña, si está de acuerdo. No necesito ningún honor. Solo hice lo correcto. Exactamente. Y en un mundo donde mucha gente mira hacia otro lado, eso es digno de reconocimiento. Esa noche, después de que Vega y Miguel se fueron, prometiendo regresar pronto, Roberto se sentó en su porche con Duque a su lado, mirando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo oscurecido. ¿Sabes, Duque?, dijo, rascando las orejas del perro. Comenzó con solo ruidos en el granero. Ruidos que casi ignoré. Pero tú sabías. Sabías que alguien necesitaba ayuda. Duque movió su cola, apoyando su cabeza en el regazo de Roberto. 17 niños van a volver a casa porque no dejaste de saltar contra esa puerta. Porque insististe hasta que presté atención. Eres un héroe, muchacho. Un verdadero héroe. Roberto miró hacia donde había estado el viejo granero, donde ahora se alzaba uno nuevo, más fuerte, mejor construido. Pensó en cómo una sola noche había cambiado todo. Como un simple acto de escuchar a su perro e investigar ruidos extraños había desencadenado una serie de eventos que rescataron a niños inocentes y desmantelaron una red criminal. A veces, pensó, los momentos más importantes de nuestras vidas comienzan con las cosas más pequeñas. Un ruido en la noche. Un perro que no deja de ladrar. La decisión de no mirar hacia otro lado. Duque bostezó y se acomodó más cerca, su trabajo hecho, su familia a salvo. Y Roberto supo que sin importar qué más sucediera en su vida, siempre recordaría esta noche, cuando un granjero de 53 años y su perro leal se convirtieron en la última línea de defensa entre un niño inocente y el mal que acechaba en las sombras. Los ruidos en el granero habían llevado al descubrimiento de una verdad terrible, pero también habían llevado a un rescate, a justicia, y a la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la compasión podían prevalecer. Duque había saltado contra esa puerta hasta que Roberto descubrió todo. Y gracias a eso, 17 niños tenían una segunda oportunidad en la vida.